El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Pero para Ana, eso era solo una señal de que la noche traería consigo más miseria. Caminaba por una acera desgastada, tratando de ignorar el cansancio que se acumulaba en sus huesos. A sus 35 años, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. La blusa que llevaba ponía en evidencia las manchas de grasa y el desgaste de una vida de trabajo sin descanso. Su cabello, alguna vez brillante y lleno de vida, ahora colgaba desordenado, como si la falta de cuidado también hubiera afectado su alma. Ana era enfermera, pero en su mundo ese título significaba poco. Las largas jornadas en el hospital eran interrumpidas por noches en casa que no eran más que un campo de batalla. Su esposo, Javier, era un hombre que había aprendido a manipular a las personas a su alrededor, y Ana era su víctima preferida. El terror psicológico que él ejercía sobre ella no solo la había dejado sin fuerzas, sino que también había destruido poco a poco su autoestima. A menudo se preguntaba si alguna vez había sido feliz. Sus risas de niña se habían esfumado, reemplazadas por un silencio ensordecedor que la seguía a todas partes. Por dentro, Ana luchaba con el constante miedo a lo que podría suceder en casa. Las discusiones eran habituales y Javier no dudaba en recordarle, sin piedad, lo inútil que era. «Eres una enfermera miserable que no puede ni cuidar de sí misma», le decía con desprecio, mientras ella se encogía de miedo. Esa voz resonaba en su mente como un eco constante y doloroso. En su corazón, Ana guardaba la esperanza de que algún día encontraría el valor para escapar, pero la realidad de su vida la mantenía prisionera en una celda invisible. Ese día, después de otra larga jornada agotadora, Ana se sentía particularmente frágil. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés emocional habían hecho mella en ella. Mientras cruzaba la calle, la vista comenzó a nublarse. Los coches pasaban zumbando a su alrededor, pero no podía concentrarse en nada. Todo lo que logró pensar fue en lo desesperante que era su vida, en cómo cada día era una lucha. Justo en ese instante, su cuerpo no pudo soportarlo más. Con un suspiro ahogado, se desmayó en medio de la acera, al cuidado de los extraños que pasaban. El ruido del tráfico se desvaneció en el fondo de su mente mientras caía, y el impacto con el suelo fue como un despertar. Pero no estaba sola. A su alrededor, el sonido de pasos ceñidos y murmullos apurados comenzó a llenar el aire. Ana estaba consciente de que algo estaba pasando, pero su mente apenas podía procesarlo. La vida se desvanecía lentamente, llevándola a un lugar donde no sentía dolor, donde todo era paz. Fue entonces cuando emergió una voz potente entre la multitud, un grito que atravesó el caos. «¡Llamen a una ambulancia!». Ana sintió que su corazón latía con más fuerza al captar aquella imperativa. Esa voz no era como las demás. Había una autoridad que inspiraba confianza, una suavidad que prometía cuidado. En medio de su desmayo, sintió que algo la rodeaba, como si una manta cálida cubriera su cuerpo frío. Pero todo se volvió un borrón, y con un último suspiro, cayó en la oscuridad. Cuando despertó, Ana se encontró en una habitación blanca, iluminada y acogedora. El olor a desinfectante y a limpieza la rodeaba, y por un momento se sintió perdida, como si hubiera cruzado una frontera entre dos mundos. Intentó mover los brazos, pero una sensación de debilidad la invadió. En su mente, una nube de confusión se cernía sobre ella. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La respuesta llegó en forma de un hombre que se acercó a su cama. Era alto, con una presencia que ocupaba el espacio. Sus ojos, de un azul profundo, la miraban con preocupación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era miedo. Era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Este hombre era un extraño, pero había algo en su mirada que le decía que podía confiar en él. «Hola, me llamo Santiago», dijo con una voz suave, pero firme. «Eres segura aquí. Te desmayaste en la calle y te trajimos al hospital». Ana trató de recordar, de aferrarse a un recuerdo, pero todo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Por qué este hombre se preocupaba por ella? No podía permitir que esa esperanza floreciera en su corazón, especialmente cuando Javier la esperaba en casa, listo para desquitarse por su ausencia. Con cada palabra que Santiago pronunciaba, Ana sentía que una parte de su carga se aliviaba, aunque solo fuera por un instante. «¿Sientes dolor?», preguntó, inclinándose hacia ella. Ana apenas podía hablar. Su voz era un susurro quebrado. «No, solo cansada». Su mirada se desvió hacia el suelo, temiendo que, al mirarlo a los ojos, pudiera leer su sufrimiento más profundo. «Te daré algo para el dolor, pero primero necesito que me digas si tienes a alguien con quien contactar». «¿Un familiar? ¿Un amigo?», insistió él, su atención fija en ella. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podría explicarle que la única compañía que tenía era el temor,
que su hogar estaba lleno de gritos y manipulaciones, no de amor ni seguridad. El silencio se hizo pesado entre ellos. Ana sabía que debía decir algo, pero la verdad nunca era sencilla. No, no tengo a nadie, respondió, y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. De repente, recordó el rostro de Javier, el desprecio que mostraba cada vez que ella se atrevía a ser vulnerable. Mi esposo, él... Las palabras se atoraron en su garganta. Santiago lo notó, la forma en que su rostro se tornó pálido. ¿Tu esposo te ha hecho daño? La pregunta fue directa y penetrante, como una flecha que atravesó su corazón. Ana, incapaz de mentir, asintió lentamente. En ese momento no solo era una enfermera desmayada, era una mujer que había soportado más de lo que su cuerpo y su alma podían aguantar. Santiago frunció el ceño y Ana vio en sus ojos una chispa de determinación. No te preocupes, Ana, estoy aquí para ayudarte. Pero mientras él hablaba, la sombra de Javier se irguió en su mente, amenazando con arrastrarla de nuevo a la oscuridad. El tiempo avanzaba y Ana sentía que la vida que había soñado se le escapaba entre los dedos. A pesar de que Santiago prometía ayuda, había algo en el aire que seguía pesando. ¿Podría realmente escapar de las garras que la mantenían prisionera? ¿O el pasado volvería para atormentarla? En ese instante de vulnerabilidad, un murmullo familiar resonó en su mente. ¿Eres realmente digna de esto? La duda la envolvió como un manto, presionando su pecho. Iba a necesitar más que una promesa para liberarse del tormento que había conocido toda su vida. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Ana giró la cabeza. El corazón le dio un vuelco. Era Javier, su esposo, y su presencia oscureció la luz que Santiago había traído. La certeza de que su pasado había regresado golpeó con fuerza, dejando a Ana al borde de la desesperación. La imposibilidad de huir lo inundó todo. Ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La luz blanca y fría de la habitación iluminaba las paredes limpias, y Ana, aún en un estado de confusión, intentaba tomar conciencia de su entorno. El olor a desinfectante y el murmullo lejano de gente en movimiento la rodeaban, como si estuviera sumergida en una burbuja de seguridad. Pero en el fondo de su mente, la sombra de su vida anterior se cernía, recordándole que la paz era algo efímero, un lujo del que no podía permitirse disfrutar. El hombre de ojos azules se inclinó cerca de su cama, y su mirada era un refugio en medio del caos. «Soy el doctor Javier, y estás a salvo aquí», dijo con una voz suave pero firme. Ana sintió que las palabras lo envolvían todo, como si cada sílaba estuviera tejida con hilos de compasión. Se percató de que su corazón latía con más fuerza. No era miedo, era la chispa de una esperanza que había estado apagada durante tanto tiempo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, logró preguntar, su voz un susurro frágil que apenas se escuchó en la habitación. Te desmayaste en la calle, tu cuerpo estaba agotado. Yo te vi caer y decidí traerte a mi clínica, explicó él, su expresión seria pero con un destello de empatía. Necesitas descansar y recuperarte. Has estado bajo mucha presión, ¿verdad? Ana sintió que la vergüenza se apoderaba de ella. Había estado lidiando con la presión de su vida cotidiana, pero no sabía cómo explicarle a este extraño la magnitud de su sufrimiento. Las palabras se atoraban en su garganta, y en cambio, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «No sé si merezco esto», murmuró, sintiendo el peso de sus propias dudas. «¿Merecer esto?», repitió el doctor Javier, su voz llena de incredulidad. «Nadie merece el sufrimiento. Todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto». Su mirada se tornó más intensa, como si intentara atravesar la muralla que Ana había construido a su alrededor. «Voy a ayudarte, Ana. No solo a curar tus heridas físicas, sino también a encontrar una salida de la vida que llevas». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Escuchar esas palabras, tan llenas de promesas, la desarmaba. Durante años había estado atrapada en la prisión que su esposo había construido a su alrededor, y la idea de escapar parecía no solo un sueño, sino una locura. ¿Cómo podría un hombre como él querer ayudarla? ¿No era más fácil ignorar su sufrimiento como todos los demás? «Deberías comer algo», continuó el doctor Javier, interrumpiendo sus pensamientos. «Voy a traer a alguien para que te traiga un poco de comida. Es importante que recuperes fuerzas». Salió de la habitación y Ana se quedó sola, inmersa en los ecos de sus pensamientos. Mientras esperaba, su mente oscilaba entre la esperanza y la desconfianza. La imagen de Javier, con su mirada sincera y su voz reconfortante, contrastaba dramáticamente con la brutalidad del hogar que había dejado atrás. Se preguntó si podría confiar en él, si realmente era diferente de los hombres que había conocido. Esa pregunta, como una sombra persistente, seguía acechando.
Unos minutos después, una enfermera entró en la habitación, trayendo consigo una bandeja con un caldo caliente y un trozo de pan. Ana sintió su estómago retumbar en respuesta al aroma del alimento. «Esto te hará sentir mejor», le dijo la enfermera con una sonrisa cálida. Ana asintió, un poco avergonzada por su debilidad, pero la necesidad de comer era más fuerte que su orgullo. Mientras sorbía el caldo, la enfermera la observaba con atención. «Eres muy valiente, Ana. No muchas personas tienen el coraje de pedir ayuda», le dijo, y esas palabras calaron hondo en el corazón de Ana. ¿Valiente? Nunca se había visto de esa manera. Siempre había considerado que su vida era una serie de fracasos, pero ahora, en medio de esta nueva realidad, empezaba a cuestionar esa narrativa. «Gracias», respondió Ana, sintiéndose un poco más fuerte con cada cucharada. «No sé cómo terminaré aquí, pero... gracias». La enfermera asintió y salió, dejándola sola nuevamente, pero con un leve rayo de esperanza iluminando su interior. Cuando el doctor Javier regresó, había una expresión de determinación en su rostro. «He estado pensando en tu situación, Ana. Quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que quedarte atrapada en esa vida», dijo, y las palabras parecían resonar en el aire, como un canto de liberación. «¿Opciones?», repitió Ana, perpleja. «¿Qué tipo de opciones?». «Podemos ayudarte a encontrar un refugio, un lugar donde estés a salvo. Hay organizaciones que pueden apoyarte y ofrecerte asistencia. No tienes que enfrentar esto sola. Te ayudaré a que sepas que tu vida puede ser diferente», aseguró Javier, su voz llena de convicción. Ana sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. La idea de dejar atrás a Javier parecía aterradora, pero la promesa de una vida sin miedo y dolor era tentadora. «No sé si tengo la fuerza para hacerlo», confesó, sintiendo que el temor la envolvía nuevamente. «Solo tienes que dar ese primer paso, y estaré contigo en cada uno de ellos», le dijo, acercándose a su cama. «Confía en mí, y juntos encontraremos el camino correcto». Ana miró a los ojos de Javier, buscando una chispa de verdad en su promesa, y por un instante sintió que tal vez había un rayo de esperanza en su vida. Sin embargo, esa luz fue rápidamente oscurecida por el recuerdo de su esposo. «Javier, mi esposo, él no me dejará ir tan fácilmente. No sé qué hará». El miedo se apoderó de sus palabras, y sintió el terror de lo que podría suceder si Javier descubría sus planes. Javier asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. «El primer paso es asegurarte de que estés a salvo. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte. No permitiremos que nadie te haga daño. Tu vida vale mucho más de lo que piensas», dijo, con una determinación que lo hacía ver casi como un caballero en una historia de rescate. Pero en ese momento, el timbre del teléfono sonó, interrumpiendo la atmósfera de esperanza que se había formado entre ellos. Javier se volvió hacia el teléfono, y Ana sintió una punzada de ansiedad. ¿Sería una llamada de su esposo? ¿Estaría el peligro justo a la vuelta de la esquina? El rostro de Javier se tornó serio mientras escuchaba, y Ana pudo ver que la conversación lo afectaba. Con cada palabra que decía, sus ojos se oscurecían un poco más. Cuando finalmente colgó, su mirada estaba fija en un punto distante. «Ana, tenemos que hablar», dijo en un tono grave. El corazón de Ana se detuvo por un momento. La sensación de que todo lo que había comenzado a construir podría desmoronarse en un instante la envolvió. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué tan cerca estaba el verdadero peligro de romper la frágil paz que había comenzado a sentir? Ana se sintió atrapada entre dos mundos, el de su vida anterior, con su esposo manipulador, y el nuevo, en el que Javier le ofrecía esperanza y ayuda. Pero ahora, el eco de la vida que había dejado atrás resonaba con fuerza, y el miedo la envolvía, mientras una sombra amenazadora se cernía sobre su nuevo comienzo. La habitación estaba tranquila, pero dentro de Ana, el caos aún reinaba. A pesar de la calidez del caldo que había consumido, sentía que las sombras de su vida anterior la seguían, acechando en cada rincón de su mente. Mientras esperaba el regreso del doctor Javier, su corazón palpitaría con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría realmente confiar en él? Esa pregunta giraba en su mente como un torbellino. De repente, la puerta se abrió con suavidad y el doctor Javier entró, esta vez con una expresión decidida. «Ana, necesito que me escuches con atención», dijo, cerrando la puerta detrás de él con un golpe sutil que resonó en el silencio. «Tu esposo está aquí, en el edificio. Ha estado preguntando por ti». Ana sintió que su corazón se encogía. La imagen de su esposo, con su mirada fría y controladora, se dibujó en su mente. Recordó las palabras hirientes que solía lanzar como flechas, apuntando siempre a su vulnerabilidad. ¿Qué quiere?», logró articular, su voz temblando. «Quiere llevarte de vuelta a casa», respondió Javier con firmeza. «No lo permitiré, no mientras yo esté aquí».
La determinación en su voz fue como un bálsamo para las heridas de Ana. Pero no tengo cómo enfrentarlo. Siempre lo he temido, dijo, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Ana, no estás sola. Tienes que creerme, insistió Javier, dando un paso más cerca de su cama. Tengo recursos, conexiones. Puedo ayudarte a salir de esta situación. Ana miró al médico a los ojos, buscando en su expresión la verdad detrás de sus palabras. La duda seguía presente, como un viejo amigo que se negaba a irse. No sé si estoy lista para enfrentar lo que viene. Siempre he sido débil, confesó, sintiendo el peso de su propia historia. Valiente no es la ausencia de miedo, Ana. Valiente es actuar a pesar de él, le respondió, su tono rebosante de convicción. Ana sintió cómo esas palabras comenzaban a calar en su interior. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al pensar en su esposo. Él va a buscarme. No puedo volver a ese lugar, dijo, su voz quebrándose. Debo protegerte. No permitiré que te haga daño, aseguró Javier con un tono protector que encendió una chispa en el corazón de Ana. ¿Cómo puedes garantizarme eso?, cuestionó, aún sintiendo un hilo de desconfianza. Porque hay leyes que me respaldan y yo tengo influencia. Tu vida importa, Ana. No estás sola en esto, declaró Javier, su mirada firme. Ana sintió que una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse en su pecho, pero de inmediato se sintió culpable por siquiera pensar en esa posibilidad. No debería esperarlo todo de ti. Hay tantas cosas que he hecho mal, murmuró, sintiéndose abrumada nuevamente. La culpa no te define, Ana. Lo que importa es lo que haces ahora. Puedes reconstruir tu vida, insistió Javier, y Ana sintió que su corazón se abría lentamente ante esa luz de esperanza. El sonido de pasos acercándose a la puerta provocó que el corazón de Ana se acelerara. ¿Está ahí?, preguntó, su voz casi un susurro. No te preocupes, lo enfrentaré. Solo quiero que permanezcas aquí y te mantengas a salvo, le aseguró él, mientras se acercaba a la puerta. Ana lo vio prepararse, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba. La puerta se abrió de golpe y su esposo, con su mirada penetrante y actitud amenazante, entró en la habitación. ¿Qué estás haciendo aquí, Javier? Deberías dejar a mi esposa en paz, dijo su esposo, su voz grave resonando en la habitación como un trueno. Ana sintió como su cuerpo se tensaba al reconocer esa voz, pero el doctor Javier se mantuvo firme. Ana no está bien, necesita atención médica y no vas a llevarla de vuelta a ese infierno, respondió Javier con una calma que contrastaba con la furia que comenzaba a crecer en el rostro de su esposo. ¿Infierno? ¿Qué estás diciendo? Eres un médico, deberías saber que ella está bien en casa, replicó su esposo, tratando de manipular la situación. Ana se sintió atrapada entre dos hombres, uno que había sido su verdugo y otro que se mostraba como su salvador. Ana, confía en mí, susurró Javier, mientras su esposo avanzaba hacia él. No tienes por qué temerle, estoy aquí para protegerte, continuó, su voz firme y reconfortante. Ana sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. No puedes interponerte en mi camino. Ana es mi esposa, y yo haré lo que sea necesario para llevarla a casa, dijo su esposo, su tono lleno de amenaza. No lo permitiré, replicó Javier, su mirada centrada en el hombre frente a él. Ana sintió una mezcla de terror y admiración por la valentía del doctor Javier. Mientras las palabras se lanzaban como dardos, Ana comprendió que ese momento marcaría un punto de inflexión en su vida. No puedo volver a vivir en el miedo, pensó, sintiendo cómo el coraje comenzaba a aflorar en su interior. Pero en medio de la confrontación, el miedo a lo desconocido aún la mantenía paralizada. Ana, ven aquí, ordenó su esposo, extendiendo la mano hacia ella. La manipulación se adivinaba en sus palabras, pero Ana ya no era la misma. No tengo por qué irme contigo, respondió con voz temblorosa pero decidida. Javier, al escucharla, sonrió con aprobación. Eso es, Ana, habla con firmeza, la alentó, mientras el aire en la habitación se tornaba tenso. Te advierto que no te dejaré ir tan fácilmente, dijo su esposo, su mirada oscura y amenazante. Lo verás, agregó, mientras Javier daba un paso hacia adelante, como un escudo entre Ana y el peligro que representaba a su esposo. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía elegir su camino. ¿Qué harás ahora, Javier?, preguntó Ana, sintiendo que su voz temblaba. Ahora, Ana, es el momento de tu libertad. Te llevaré a un lugar donde puedas comenzar de nuevo, respondió Javier, mientras la tensión en la habitación alcanzaba su punto máximo. La incertidumbre le daba tanto miedo como esperanza. En ese instante, Ana comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al mirar a Javier, vio en él no solo a un médico, sino a un protector, a alguien que podría ayudarla a salir de la oscuridad. Vamos a hacerlo, pensó,
mientras se preparaba para enfrentar el futuro, con el eco de su esposo resonando en sus oídos. Pero en el fondo, la semilla de la esperanza ya había brotado, y Ana estaba lista para luchar por su libertad. La mansión del doctor. Javier era todo lo que Ana había imaginado en sus sueños más lejanos. Sus ojos se abrieron con asombro al ver la grandeza de los espacios que la rodeaban, pero al mismo tiempo, una sensación de desubicación la invadía. Las paredes estaban adornadas con obras de arte, y los muebles, de un brillo deslumbrante, parecían tan ajenos a su realidad como un cuento de hadas. Sin embargo, su mente aún estaba atrapada en un laberinto de recuerdos oscuros, donde las sombras de su esposo la acechaban sin tregua. ¿Estás cómoda aquí?, preguntó Javier, interrumpiendo sus pensamientos. Estaba a su lado, observándola con una mezcla de preocupación y calidez. Ana asintió lentamente, sintiendo la suavidad de la colcha sobre su piel. «Es hermoso», logró responder, aunque el nudo en su garganta la sofocaba. «Sí, pero no es solo una casa. Es un hogar, y quiero que te sientas parte de él», respondió él con una sonrisa que le transmitió un atisbo de seguridad. Mientras se sentaba en un sillón suave, Ana sintió que sus músculos se relajaban. La sensación de estar en un lugar seguro era nueva, casi alienante. Javier salió de la habitación un momento, dejándola sola con sus pensamientos. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Su estómago rugía, y el recuerdo de las comidas escasas y frías que había ingestado consumiendo la perseguía. Javier regresó poco después, trayendo consigo un plato humeante. «He preparado algo especial para ti», dijo, colocando el plato frente a ella. El aroma del guiso recién hecho llenó la habitación, y Ana no pudo evitar que se le hiciera agua a la boca. Mientras se servía, sintió que cada bocado era una caricia a su alma, una promesa de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. «¿Te gusta?», preguntó Javier, observándola con atención. Ana levantó la vista y por un momento se olvidó de su pasado. «Es delicioso», respondió sinceramente, sintiendo que una pequeña chispa de alegría comenzaba a encenderse en su interior. Sin embargo, esa chispa se apagó rápidamente cuando recordó que, aunque estaba en un lugar seguro, su esposo aún estaba ahí fuera, buscando la manera de recuperar el control sobre su vida. «¿Qué pasará si él me encuentra?», preguntó Ana, su voz temblando con la angustia que la había perseguido desde que salió de casa. Javier se acercó, su expresión se tornó seria. «Haremos lo que sea necesario para protegerte. No hay razón para temer cuando estás bajo mi cuidado», dijo, pero Ana no podía evitar sentir que su preocupación era más fuerte que su promesa. Después de la comida, Javier la llevó a un baño privado, donde el agua tibia la envolvió como un abrazo. Nunca había experimentado tal lujo. El vapor llenaba el aire y el aroma de los aceites esenciales la relajaba de una manera que jamás había imaginado. Pero a pesar de la calidez del agua, un frío interno la mantenía alerta. Era como si cada burbuja que estallaba a su alrededor le recordara que su pasado no estaba tan lejos. Al terminar su baño, Ana se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, vio a una mujer que merecía ser cuidada, pero la imagen de su esposo, con su mirada posesiva y fría, no tardó en asomarse en su mente. «¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que estoy aquí?», se preguntó, sintiendo el peso de su antigua vida aplastarla nuevamente. Javier, que había estado esperando en la puerta, notó su expresión. «Ana, no tienes que preocuparte. Estoy aquí para ayudarte a reconstruir tu vida, pero tienes que creerme, tienes que dejar atrás ese miedo», dijo mientras se acercaba a ella. Sus palabras resonaban en su corazón, pero el eco del pasado seguía gritando más fuerte. «¿Cómo puedo dejarlo ir? Él siempre vuelve», murmuró Ana, su voz apenas un susurro. Javier se inclinó hacia ella, su mirada fija en sus ojos. «No, si yo puedo evitarlo. Vamos a encontrar una solución. Confía en mí», insistió, y aunque su tono era firme, la duda seguía acechando en el fondo del alma de Ana. Mientras se vestía con una ropa fresca que Javier le había proporcionado, Ana sintió una mezcla de gratitud y culpa. La suavidad de la tela la hacía sentir como una reina, pero ¿había realmente ganado el derecho a disfrutar de esos lujos? No se trata solo de la ropa o la comida, Ana. Se trata de que ahora tienes la oportunidad de ser tú misma, le dijo Javier, como si pudiera leer sus pensamientos. A medida que la noche avanzaba, Ana se acomodó en una cama que era como un sueño. La suavidad de las sábanas la envolvió, pero la paz no llegó. En su mente, las imágenes de su esposo la atormentaban, su voz resonando en su interior. «Ana», dijo de repente Javier, interrumpiendo sus pensamientos, «quiero que sepas que estoy aquí para luchar por ti. No permitiré que él te haga daño otra vez». Ana sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla. «No sé si soy digna de esa lucha»,
admitió, su voz quebrada. Eres digna, Ana. Siempre lo has sido, respondió él, su voz llena de convicción. Pero en ese momento, un sonido familiar interrumpió la conversación. Un golpe en la puerta resonó en la casa, un ruido que hizo que el corazón de Ana se detuviera. Javier se puso tenso. Su mirada se oscureció. ¿Quién podría ser?, murmuró, mientras se acercaba a la puerta, su cuerpo erguido y preparado. Ana sintió que el terror la invadía. No puede ser él, pensó, pero las dudas empezaron a asediarla. Debo protegerte, dijo Javier, girándose hacia Ana. Quédate aquí y no salgas. La puerta se estremeció con un segundo golpe. Ana sintió que la realidad se desvanecía. Su pasado estaba a punto de encontrarla, y la pregunta que había estado evitando resonaba en su mente. ¿Podría realmente escapar de su esposo esta vez? La mansión del doctor Javier, imponente y resplandeciente, parecía un refugio en medio de la tormenta que aún azotaba el corazón de Ana. Sin embargo, a medida que los días pasaban y la calidez de aquel hogar se impregnaba en su piel, una sombra de inquietud seguía acechando en su mente. Las palabras de su esposo, como ecos distantes, reverberaban en su interior, instalando la duda y el miedo donde antes había empezado a florecer la esperanza. Ana estaba sentada en la sala de estar, sumida en sus pensamientos, cuando escuchó el timbre de la puerta. Los latidos de su corazón se aceleraron, un reflejo de la ansiedad que la consumía. Con un gesto casi involuntario se levantó y apretó las manos contra su pecho, sintiendo cómo la paz que había empezado a construir se desvanecía. Era Javier quien se acercaba a la entrada, su figura imponente contrastando con la fragilidad que Ana sentía en su interior. «No te preocupes, Ana», dijo Javier con voz suave, adivinando su inquietud. «Solo es una visita. Todo estará bien». Ana asintió, pero su mente no podía evitar preguntarse si sería su esposo quien ahora intentaría arruinar su nueva vida. La idea de que él pudiera aparecer en cualquier momento, amenazando la frágil burbuja de seguridad que había encontrado, la llenó de un temor parálisis. Sin embargo, la determinación que había empezado a brotar en su interior luchaba contra esa ansiedad. Tenía que aprender a confiar en Javier, a defender su nuevo camino. Cuando la puerta se abrió, Ana sintió una punzada en el estómago al ver la figura de Clara, la antigua amiga de su esposo, entrar con una sonrisa que parecía disimular algo más oscuro. La mujer, con su aire de confianza y su mirada inquisitiva, se dirigió a Javier con un abrazo efusivo. Ana se quedó al margen, observando cómo la dinámica entre ellos era tan natural, casi familiar. «Javier, querido, he escuchado que tienes una nueva inquilina», dijo Clara, su tono lleno de una curiosidad que le pareció inquietante a Ana. «¿Cómo se encuentra la señora?» Ana se sintió expuesta, como si cada palabra de Clara fuera un dardo. La preocupación por su propia imagen, por la forma en que Clara podría interpretarla, reavivó sus inseguridades. «Ana está mejor, gracias», respondió Javier con firmeza. «Ha pasado por momentos difíciles, pero está en proceso de sanación». Clara frunció el ceño, como si buscara un indicio de debilidad en la postura de Ana. La mirada de la mujer se desvió hacia ella, y Ana sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra pudiera ser utilizada en su contra. «Deben ser tiempos difíciles para ti, Ana», dijo Clara, su voz suave pero cargada de una insinuación que la hizo temblar. «A veces, nuestras mentes pueden jugar trucos crueles. Es importante que te cuides». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Clara la miraba, como si se estuviera preguntando si realmente estaba bien, despertó en ella una sensación de vulnerabilidad que había comenzado a enterrar. ¿Acaso era verdad que estaba perdiendo la cordura? ¿Era posible que todo lo que había vivido había afectado su mente de tal manera que ni ella misma pudiera confiar en su propia percepción? Javier, reconociendo la incomodidad que había brotado entre las tres personas, intervino con autoridad. «Ana está en un lugar seguro, y mi prioridad es su bienestar. No es necesario que sugieras que hay problemas donde no los hay», dijo, dejando en claro su postura. Ana sintió una oleada de gratitud hacia él, pero la sombra de la duda aún la acechaba. Clara sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. La tensión en el aire era palpable, y Ana sintió como si estuviera en el centro de un juego en el que no tenía intención de participar. «Solo quiero asegurarme de que esté bien», replicó Clara, con una voz que sonó demasiado dulce para ser sincera. «Después de todo, los problemas de salud mental son más comunes de lo que pensamos». Las palabras de Clara resonaron en la mente de Ana como un eco perturbador. La angustia que había sentido anteriormente comenzó a hacer mella en su corazón. ¿Y si su esposo había logrado que todos creyeran que estaba loca? ¿Y si Javier, con toda su bondad, también comenzara a dudar de ella? La idea de ser vista como una mujer desequilibrada la llenó de desesperación. Sin embargo, en su interior, algo empezó a despertar. Las voces de su esposo, las burlas que había soportado,
Todo eso se unió en un grito silencioso de resistencia. No podía dejar que su pasado la definiera. No podía permitir que nadie, ni siquiera su esposo, le robara el poder sobre su vida. Javier, notando el cambio en la expresión de Ana, se acercó a ella, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. Su contacto físico la ancló a la realidad y se sintió un poco más fuerte. «Ana, ¿estás bien?», preguntó, su preocupación evidente. Ana respiró hondo, decidida a no dejar que el miedo la dominara. «Sí, estoy bien», respondió con más firmeza de la que sentía. «Solo necesito un momento». Javier asintió, comprendiendo que a veces las batallas más difíciles se libran en la intimidad de uno mismo. Clara, viendo que la conversación se desvanecía, decidió cambiar de rumbo. «Bueno, me alegra saber que estás aquí, Ana. Espero que podamos hablar más en otra ocasión», dijo, mientras comenzaba a retirarse. Cuando Clara se despidió, Ana sintió que una parte de su carga se aliviaba. Sin embargo, la sombra de su esposo permanecía, acechando desde la distancia. Javier, al notar su inquietud, apretó suavemente su brazo. «No dejaré que te haga daño, Ana». «No más», prometió, su voz llena de una firmeza que ella necesitaba escuchar. Ana asintió, sintiendo el calor de su protección. Aún así, una pequeña voz en su mente seguía cuestionando su propia percepción. ¿Y si todo era parte del juego que su esposo había comenzado? La noche se cernía sobre la mansión, y Ana se sintió atrapada entre dos mundos, pero también sintió una chispa de determinación. Era momento de enfrentar los fantasmas del pasado, de no dejar que el gaslighting de su esposo definiera su realidad. ¿Cómo podría hacerlo? Mientras la oscuridad se extendía, Ana tomó una decisión. No se dejaría intimidar. Sería valiente, y si era necesario, lucharía con todas sus fuerzas para recuperar su vida. Pero, ¿sería suficiente? La tensión aumentaba mientras las sombras del pasado se acercaban, y Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La puerta de su nueva vida estaba abierta, pero el riesgo de ser arrastrada de nuevo a la oscuridad era inminente. La lucha por su libertad mental y emocional apenas estaba en sus inicios. La atmósfera en la mansión se tornó tensa, como si las paredes mismas absorbieran la angustia que emanaba de Ana. Clara, con su aire de confianza y esa sonrisa entre dientes que no prometía nada bueno, era como una sombra que se negaba a desaparecer. Ana se sintió cada vez más acorralada, como si el pasado y el presente se fusionaran en un solo instante, amenazando con devorar la pequeña estabilidad que había encontrado. De repente, el sonido de un motor rugiendo en la entrada rompió el silencio. Ana se tensó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La puerta se abrió de golpe y entró su esposo, Daniel, con una expresión de determinación que heló la sangre de Ana. Sus ojos, llenos de furia contenida, buscaban a Ana con la intensidad de un depredador acechando a su presa. «¿Qué estás haciendo aquí, Daniel?», preguntó Javier, erguido, su voz firme como el acero, al darse cuenta de la presencia del hombre que había traído tanto dolor a la vida de Ana. «Vine a buscar a mi esposa», respondió Daniel, su tono desafiante. La rabia en su voz era palpable, y Ana sintió cómo los ecos de sus palabras reverberaban en su mente, como un eco de amenazas pasadas. «Ana está aquí porque así lo desea», replicó Javier sin vacilar. Se interponía entre ella y Daniel, como un escudo protector. Ana sentía una mezcla de gratitud y temor, admirando la valentía de Javier mientras su propia inseguridad la asfixiaba. «No sé qué tipo de juego estás jugando, pero no te atrevas a interferir en mi vida». Daniel miraba a Javier y su rencor era evidente. Ana, sintiéndose como un peón en una partida de ajedrez, observaba cómo el conflicto escalaba. Era como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Las palabras se convertían en dardos lanzados entre ambos hombres. La tensión crecía y Ana sentía que su mundo se desmoronaba nuevamente. «Ana necesita un ambiente seguro para sanar», dijo Javier, su voz cargada de una firmeza que contrastaba con la confusión de Ana. «No puedes seguirla atormentando». «¿Sanar? ¿Qué tonterías son esas?». Daniel rió con desprecio. «Ella solo está huyendo de sus responsabilidades. No tiene derecho a abandonarme». Las palabras de Daniel fueron como un golpe en el estómago para Ana. Recordó los momentos de abuso emocional, las noches de lágrimas silenciosas y la lucha interna que había experimentado. Su esposo la había convencido de que era débil, de que no merecía ser feliz, pero la presencia de Javier, su protector, encendió una chispa de valentía en su interior. «No me estás haciendo ningún favor al insistir en que regrese contigo», dijo Ana, al fin encontrando su voz. «Estoy cansada de vivir con miedo». Daniel se volvió hacia ella, los ojos centelleando de furia. «¿Y qué? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? No estoy dispuesto a dejarte ir tan fácilmente».
La amenaza en sus palabras resonó en los rincones de la mansión, llenando el espacio de una tensión ominosa. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pasado nunca estaba tan lejos, y la idea de que Daniel pudiera hacer lo que fuera necesario para recuperar el control sobre su vida la aterró. Javier, viendo el cambio en la expresión de Ana, dio un paso adelante. «No permitiré que la toques. No más». Daniel soltó una risa amarga, como si la determinación de Javier fuera solo una broma cruel. «¿Y qué harás? ¿Acaso crees que puedes protegerla de mí?» Ana observó a Javier, la fuerza en su postura, y sintió una oleada de esperanza. Era un hombre dispuesto a luchar por ella, a defender su derecho a ser libre. «Si es necesario, buscaré ayuda legal», dijo Javier, la voz firme. «No dudaré en tomar medidas para mantenerla a salvo». La confrontación se volvió más intensa, y Ana, sintiendo que el aire se volvía más denso, decidió que no podía quedarse al margen. Se acercó a Javier, apoyando su mano en su brazo. «No quiero volver a vivir con miedo, Javier. Quiero que esto termine». Daniel la miró con desprecio, y su sonrisa se desvaneció. «Eres una ingratitud, Ana. Te di todo, y tú me abandonaste». Ana sintió que el dolor de sus palabras la atravesaba como un cuchillo. Recordó las promesas no cumplidas, las mentiras disfrazadas de amor, y comprendió que ya no podía permitir que el miedo guiara su vida. «No eres mi dueño, Daniel. No tengo por qué quedarme a tu lado», dijo con firmeza, sintiendo como su voz temblaba, pero su determinación crecía. El rostro de Daniel se tornó sombrío, y Ana supo que había cruzado una línea. La ira en sus ojos era aterradora, y el eco de sus palabras resonó en la mansión, como un estruendo que anunciaba una tormenta inminente. «Lo que haga falta, lo haré. No te alejarás de mí tan fácilmente, Ana». La amenaza se cernía sobre ella como una nube oscura, y Ana sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de su corazón una vez más. Las palabras de Daniel eran un recordatorio de que su lucha por la libertad apenas comenzaba, y la sombra de su pasado no estaba dispuesta a dejarla en paz. Javier, consciente de la fragilidad de la situación, se volvió hacia Ana, su mirada llena de comprensión. «No estás sola en esto, Ana. Juntos enfrentaremos lo que venga». Ana sintió que las palabras de Javier eran un bálsamo para su alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzó a florecer en su interior, aunque la sombra de Daniel seguía acechando. Mientras la tensión llenaba la habitación, Ana comprendió que debía tomar una decisión crucial. ¿Estaría dispuesta a luchar por su libertad, a enfrentar el pasado y reclamar su vida? El clímax emocional se acercaba, y la amenaza de su esposo se cernía como un espectro, recordándole que el camino hacia la libertad no sería fácil, pero estaba decidida a no mirar atrás. La atmósfera en la mansión se volvió eléctrica. Cada segundo se sentía como una eternidad. Ana, sintiendo el peso de la incertidumbre, observaba a Javier enfrentarse a Daniel con una mezcla de temor y admiración. La tensión en el aire era palpable, como si cada respiro que tomaban fuera un eco de los conflictos pasados que habían marcado su vida. Daniel, con su mirada feroz, intentaba romper el escudo que Javier había formado entre él y Ana. Ella podía sentir el odio y la frustración emanando de su esposo, y el miedo la invadía, recordándole los días oscuros de su relación. Pero a medida que se aferraba a la presencia de Javier, una chispa de determinación empezaba a encenderse en su interior. «No voy a dejar que me asustes más, Daniel», dijo Ana, con una voz que resonaba más fuerte de lo que se sentía en su interior. La incredulidad en los ojos de Daniel era evidente, y eso le dio a Ana un impulso de coraje. «No soy la misma mujer que conociste». La risa burlona de Daniel reverberó en la sala, como un golpe a su autoestima. «¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a enfrentarte a mí? No tienes idea de a lo que soy capaz». Ana sintió que su corazón se aceleraba, pero la firmeza en la postura de Javier la instó a seguir adelante. «No estoy sola. Tengo aliados aquí, personas que me apoyan. He empezado a reconstruir mi vida y no voy a dejar que tú la destruyas de nuevo». Javier se giró hacia Ana. Su mirada era un ancla en medio de la tormenta. «Tienes derecho a ser feliz, Ana. Nadie debería hacerte sentir de otra manera». Daniel, incapaz de ocultar su furia, se acercó un poco más. «No sabes en qué te estás metiendo. Puedo hacer que tu vida sea un infierno, y no dudaré en hacerlo». El aire se volvía más denso y Ana sintió como su determinación empezaba a tambalearse. Pero en ese instante recordó las noches en las que lloró en silencio, la soledad que la envolvía y cómo había decidido que era hora de cambiar. Esa decisión la fortaleció. «Ya no me asustas, Daniel. El tiempo de vivir con miedo se ha acabado», dijo Ana, su voz ahora más fuerte, más clara. Las palabras fluyeron de su interior como un río desbordado, empujando a su esposo hacia atrás. La mirada de Javier se iluminó con admiración. «Eso es lo que quiero escuchar. Eres más fuerte de lo que crees, Ana.
pero la calma fue efímera. Clara, que había estado observando desde un rincón, finalmente decidió intervenir. «¿Y qué hay de las promesas que hiciste, Ana? ¿Qué hay de tu deber?», dijo con un tono que parecía querer desestabilizar a Ana. Sus palabras eran como dagas, buscando la vulnerabilidad que aún residía en ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no iba a dejar que esas palabras la detuvieran. «Mis deberes no incluyen vivir en un estado constante de miedo y sufrimiento. No soy una prisionera, y tú no puedes decidir por mí». La reacción de Daniel fue inmediata. «Mientes, Ana. Siempre has sido una cobarde, huyendo de tus responsabilidades». Su voz subía de tono y la rabia se acumulaba en su expresión. «No tengo por qué seguir soportando tus abusos», respondió Ana, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. Javier, viendo que la situación podía escalar, se interpuso nuevamente. «Basta, Daniel. No tienes derecho a tratarla así. Ella es una mujer valiente que ha decidido cambiar su vida». Ana sintió que la tensión se cortaba en el aire. La presencia de Javier era como un escudo, y comenzó a entender que no estaba sola en esta lucha. Había personas que se preocupaban por ella, y eso le brindaba un nuevo sentido de esperanza. Pero justo cuando la atmósfera parecía calmarse, el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Ana la sobresaltó. Lo miró con temor, reconociendo el tono que tanto había temido. Era un mensaje de Daniel. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono y leyó el mensaje. «No te creas que puedes escapar de mí. Te haré pagar por esto». El corazón de Ana se detuvo por un momento. La amenaza era clara y directa, como una sombra que se cernía sobre su nueva vida. ¿Cómo podía estar segura de que estaba a salvo? Daniel, al ver la expresión en el rostro de Ana, sonrió, satisfecho. «¿Ves? No puedes escapar de mí. Siempre estaré en tu vida, como una sombra que nunca se alejará». La angustia se apoderó de Ana, pero Javier tomó su mano, infundiéndole fuerza. «No permitiremos que te haga daño, Ana. Juntos enfrentaremos esto». Ana observó a Javier y sintió una oleada de gratitud. Pero la sombra de su pasado seguía acechando, y sabía que la batalla apenas había comenzado. La decisión de enfrentarse a Daniel era solo el primer paso. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana respiró hondo y se preparó para la lucha que se avecinaba. El camino hacia la libertad sería difícil, pero ya no estaba dispuesta a vivir en la oscuridad. Y así, con la determinación creciendo en su interior, se enfrentó a su esposo, lista para luchar por su vida, su libertad y su futuro. Pero justo cuando parecía que el coraje había tomado el control, el sonido de un golpe en la puerta resonó en la mansión, interrumpiendo su momento de revelación. El rostro de Ana se tornó pálido. ¿Quién más podría estar allí? ¿Sería alguien del pasado? Sus pensamientos se agolpaban, llenándola de incertidumbre mientras Javier se acercaba a la puerta, preparándose para abrirla. Una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de ella, consciente de que la confrontación final podría estar a la vuelta de la esquina. La atmósfera en la mansión se volvió aún más densa tras el mensaje que Ana había recibido. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho, y el frío sudor le recorría la espalda. Era como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible, oprimente, que la mantenía atrapada en un rincón de la habitación. La presencia de Javier, que hasta ese momento había sido un faro de esperanza, ahora se sentía como un recordatorio de su vulnerabilidad. Ana miró a Javier, buscando en sus ojos la seguridad que le daba, pero la sombra de la amenaza de Daniel se cernía sobre ellos. La risa burlona de su esposo resonaba en su mente, un eco que no podía ignorar. «No te creas que puedes escapar de mí. Te haré pagar por esto». Las palabras se repetían como un mantra siniestro, haciéndola sentir que cada paso que había dado hacia su libertad podría ser en vano. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ana, su voz temblando ligeramente, pero con un destello de determinación que aún brillaba en su interior. «Primero, debemos asegurarnos de que estés a salvo», respondió Javier, acercándose a ella, su mirada firme y decidida. «Daniel no puede entrar aquí sin un motivo. Esta es tu casa ahora, y te protegeré». Ana sintió que la calidez de su voz la envolvía, pero la duda seguía presente. La lucha por su libertad no era solo una batalla contra Daniel, sino también contra el miedo que había estado arraigado en su ser durante tanto tiempo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había alguien que quería pelear a su lado. «No puedo seguir escondiéndome», dijo Ana, con una renovada fuerza en su tono. «Si quiero ser verdaderamente libre, debo enfrentar a Daniel». Javier asintió, reconociendo la valentía que emanaba de ella. «Tienes razón, pero no lo haremos solos. Necesitamos un plan». Mientras discutían sus opciones, Ana sintió que su mente se aclaraba. A pesar de la amenaza inminente, había un nuevo sentido de propósito en su vida. Había comenzado a construir algo que valía la pena proteger y no iba a permitir que Daniel la arrastrara de nuevo a la oscuridad.
Podemos hablar con un abogado, sugirió Javier. Necesitamos reunir pruebas de su comportamiento. No puede seguir abusando de ti sin consecuencias. Ana sintió que un rayo de esperanza iluminaba su corazón. La idea de que su sufrimiento podría tener un final, que había recursos y personas dispuestas a ayudarla, le daba la fuerza que tanto había anhelado. Sí, eso haré, respondió, su voz ahora más firme. No seré la víctima que él quiere que sea. Sin embargo, mientras hablaban, la puerta de la mansión se abrió de golpe y la figura de Daniel apareció en el umbral, como un espectro del pasado. Su mirada era fría y calculadora, un recordatorio del dolor que había causado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que resonaba como un trueno en la habitación. Ana sintió que se le helaba la sangre. La tensión en el aire volvió a intensificarse y el miedo se apoderó de ella una vez más. Pero en ese instante recordó las palabras de Javier, la promesa de que no estaba sola. «Estamos hablando de tu abuso, Daniel», dijo Ana, enfrentándolo con una valentía que no sabía que poseía. «No voy a permitir que me trates así nunca más». Daniel se rió, pero su risa no tenía la misma fuerza que antes. «¿Y qué piensas hacer? ¿Hablar con un abogado? No tienes pruebas, Ana. Siempre he sido más astuto que tú». La mirada de Javier se volvió intensa y Ana sintió que la tensión entre ellos tres se cortaba como un cuchillo afilado. «No subestimes a Ana, Daniel. Ella ha encontrado su voz y esta vez no se quedará callada». La rabia en los ojos de Daniel se intensificó y Ana sintió que el aire se volvía más denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «¿Crees que puedes protegerla?», dijo, mirando a Javier con desdén. «Te aseguro que lo lamentarás». Ana sintió que el miedo la invadía nuevamente, pero esta vez no estaba dispuesta a dejar que lo controlara. «No me asustas, Daniel. He vivido demasiado tiempo en tus sombras. Ahora elijo la luz». La mirada de Daniel se oscureció y Ana supo que había tocado una fibra sensible. Su esposo había sido un maestro del miedo, pero ya no podía dominarla. «Tú no decides mi vida», continuó Ana, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su libertad. «Estoy lista para luchar por lo que es mío, por lo que merezco». Daniel dio un paso hacia adelante y Ana sintió que su corazón se aceleraba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier se interpuso entre ellos, su figura imponente un escudo frente a la tormenta que se avecinaba. «No te atrevas a acercarte a ella», ordenó Javier, su voz resonando con una autoridad que hizo que el aire temblara. La tensión en la habitación era palpable, un enfrentamiento entre el pasado y el futuro, entre el abuso y la liberación. Ana sintió que el tiempo se detenía, cada segundo una eternidad mientras miraba a Daniel, esperando su próximo movimiento. «Esto no ha terminado, Ana», dijo Daniel, su voz baja y amenazante. «Siempre estaré en tu vida y no descansaré hasta que te haga pagar por esto». Ana sintió que la oscuridad intentaba envolverla, pero la luz de su determinación brillaba más fuerte que nunca. «Ya no tengo miedo de ti, Daniel». El eco de sus palabras resonó en la habitación, y por un instante todo pareció en calma. Pero Ana sabía que la batalla apenas comenzaba. La lucha por su libertad sería larga y ardua, y el camino estaría lleno de obstáculos. Sin embargo, con Javier a su lado sentía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Mientras Daniel se retiraba, prometiendo venganza, Ana comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sombra de su pasado no podría seguirla más. Con cada paso que daba hacia adelante, construía un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde el miedo ya no tendría cabida. El mensaje de Daniel había sido una advertencia, pero también un catalizador para su transformación. Ana sabía que la lucha no terminaría allí, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con la determinación ardiendo en su corazón, dio un paso hacia el nuevo amanecer que la esperaba, eligiendo ser la arquitecta de su propio destino. La historia de Ana estaba lejos de haber terminado, pero la próxima vez que enfrentara a su pasado, lo haría con la valentía de una mujer que finalmente había encontrado su voz.